Finalmente el Eurogrupo acordó y aprobó un nuevo rescate financiero para Grecia. Es una segunda inyección de dinero, pero que genera aún dudas por la situación que vive el país heleno, una herida, podríamos decir, que se sigue desangrando, que sigue siendo bastante más profunda y que genera muchas dudas en los mercados internacionales. Eso se puede ver, de hecho, en las bajas que han mostrado. Pero ¿cuál es la situación de Grecia actualmente? ¿Cuál es la salud de sus arcas? Y también en qué situación se está topando el resto de los países de la zona euro. Para eso, para hacer un balance del contexto en que estamos viviendo, hablaremos con Manuel Bengolea, gerente general de Octomol. Manuel, muchas gracias por venir a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por convidarme. Bueno, primero partamos por lo más actual. Grecia, tenemos una nueva aprobación, una aprobación que demoró bastante, fueron muchas negociaciones, hay muchos requisitos. ¿Cuál es la situación que ves tú? ¿Cuál es tu visión respecto a esta buena noticia, pero que genera aún muchas dudas en los mercados financieros? Yo te diría que una buena noticia probablemente para algunos políticos que quieren salvar el pellejo en Europa, pero en términos de cuál va a ser el impacto que va a tener esto en Grecia, yo creo que Grecia no tiene remedio. La verdad que si ¿Por qué Grecia... no tiene remedio? Porque, a ver, Grecia es un país eminentemente exportador y que vive del turismo. Por lo tanto, la única solución que tiene Grecia factible es devaluar su moneda en forma significativa. Eso significa bajar los salarios de los griegos en términos de su moneda euro, lo cual va a traer mucho turismo. Pero hacer el método difícil, que es bajarle los salarios a los griegos, de manera que se produzca el ajuste en competitividad que se necesita para que Grecia subsista, significaría bajar los salarios en Grecia en el orden de 20%. Y eso va a ser un estallido social en el corto plazo y asegurado. Ya hemos visto, de hecho, huelga en varios meses y se van a seguir repitiendo. Y vienen elecciones y probablemente las elecciones se carguen para hacia el lado de la más izquierda y llegue un gobierno de izquierda que va probablemente desconocer todos estos acuerdos a los cuales se ha llegado, porque significa someter a la clase más pobre, sobre todo de Grecia, a una presión que yo creo que es inaguantable. ¿Estamos ante una deuda descontrolada por parte de Grecia? Totalmente. De partida, Grecia es un país que mintió en sus cuentas fiscales. Grecia, después del canje que se está haciendo, ¿no es cierto?, va a quedar con un nivel de deuda gobierno de 160 veces PGB. Eso es insostenible en ninguna parte del mundo. Sobre todo para un país como, insisto, como Grecia, donde su fuente importante de ingresos es el turismo. Por lo tanto, la forma más fácil de fomentar el turismo es abaratar el turismo, hacerse competitivo, y eso se logra con una devaluación significativa. Pero Grecia no puede evaluar porque está anclado al euro. O sea, podríamos decir que tú no ves una solución, una panacea con este nuevo rescate y con las medidas que se han estado aplicando en los últimos meses. Lo que pasa es que Grecia es insolvente y la insolvencia se resuelve con medidas que van a la vena en términos de hacerlo más competitivo. Y todo lo que se hizo acá fue resolver un problema financiero. Acá están tratando de arreglar un problema de insolvencia a través de proveer liquidez. Eso no funciona en ninguna parte del mundo y jamás en la historia económica ha funcionado. O sea, las soluciones tendrían que venir desde la misma Grecia. Por ejemplo, incentivar el aumento de su crecimiento económico. Lo que pasa es que eso pasa por devaluar. Y Grecia no puede devaluar, salvo que se salga de la eurozona. Y yo creo que va a ser al final del día la única solución. Y yo creo que Grecia va a tener que salir de la eurozona, le guste o no le guste, ¿no es cierto?, a algunos políticos europeos esta situación. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta necesidad que tiene el Eurogrupo, hablemoslo como una institución intangible, de que Grecia se mantenga en la zona? Porque, como tú bien dices, en algún minuto la única solución va a ser que Grecia deje el euro, pero los mismos miembros están tratando de que no suceda esto. Aquí está el tema del contagio, que ya se habló durante mucho tiempo el año pasado. Yo no creo que haya mucho contagio. De verdad, el contagio se resolvió en forma muy significativa cuando el Banco Central Europeo inició su programa, el LTRO, de financiamiento del banco, que lo tiró a fines del año pasado, que fue algo insólito para el ECB, y yo creo que ese problema ya está meridianamente solucionado. Lo que pasa es que aquí hay un problema de que el prestigio de algunos políticos, ¿no es cierto?, en Europa está puesto en duda por todo este tema de Grecia, y como ellos decidieron salir a rescatar a Grecia en un primer momento, cuando no debieron haberlo hecho, ¿no es cierto?, ahora ya es un problema ya más de orgullo político. Y yo creo que lo que hay ahora es un problema político porque es difícil, ¿no es cierto?, para los políticos sacar a Grecia. Es difícil para los políticos decir de que ellos debiesen haber dejado caer a Grecia y haber
salido a rescatar a los bancos, porque salir a rescatar bancos también es políticamente incorrecto, aunque es la solución económica para evitar un contagio mayor. Y eso considerando, y también te llevo a hacer un contexto más amplio dentro del euro, de que Grecia no tiene el mismo peso en el euro que otros países como Alemania, Italia y España, que también están en la lista de estos antagonistas. O sea, podríamos hablar de un caso simbólico que se está tratando de salvar. A ver, Grecia sí, Grecia tiene dos particularidades. Grecia es un país, como te digo, que mintió en sus cuentas fiscales, y en ese minuto, cuando esto se destapó, debiesen haber procedido a sacar a Grecia de la eurozona. Eso es una cosa. Ahora, la situación de Grecia, por supuesto que es muy, muy mala, pero no es comparable a la de los otros países, que son Portugal, España y Italia. Portugal y España tienen cosas muy parecidas en cuanto a estructura económica. Viven del turismo, exportan bienes que son intensivos en mano de obra, por lo tanto, cualquier solución de competitividad pasa por devaluar, pero no pueden porque están sometidos al euro. Ahora, el caso de España, España tiene una deuda bastante baja, deuda gobierno PGB. El caso de Portugal es bastante alta, y Portugal es un caso complicado, que es un caso que se puede poner complicado además en el futuro, pero ambas economías, Grecia o Portugal, son bastante chicas en términos de peso en la eurozona. Italia lo dejo fuera porque Italia ha hecho grandes cambios. Italia además tiene una máquina exportadora industrial que es muy potente y que no necesita tanto una devaluación, sino que más bien ajustes internos que ya se han tomado por parte del primer ministro italiano a fines del año pasado. ¿Ha hecho bien las tareas entonces? Yo creo que Italia ha hecho muy bien las tareas, y Italia va a ser un país que va a sorprender. Y podría ser el motor también del euro, como lo ha sido durante ya varios meses Alemania. Lo que pasa es que el problema es el siguiente: para tú poder sacar adelante estas economías periféricas, España, voy a dejar afuera España en realidad, Portugal y Grecia, tú necesitas una devaluación muy potente del euro, una devaluación que se habla de 1,10, 1,20, están a 1,32 hoy día. Pero eso, ¿no es cierto? Si eso sucede, eso estimularía mucho la economía exportadora de Alemania, y como Alemania está ordenado, pudiese producir un problema de inflación en Alemania, y eso es lo que le tienen miedo los alemanes. Por eso también ellos transitan por esta vereda que es muy estrecha, porque si se devalúa mucho el euro, a ellos tendrían un problema de inflación, Alemania. Claro. Eso es el problema de estar con sus socios, podríamos decir, en esta situación. Y Francia y Italia, que son las otras economías más o menos grandes de la eurozona, yo creo que les viene bien, están relativamente bien. Yo creo que Italia, como te digo, ha mejorado cualquier cantidad en el último tiempo. Ya. Oye, vamos con otro de los protagonistas, porque claramente la crisis tiene nombre, se llama Europa, pero hay otros elementos, otros países en este caso, que logran poner una situación más complicada o algunas veces compensar. Te doy el caso de Estados Unidos y China. ¿Cuál es la situación de estos dos países, de estas dos economías? A ver, yo creo que vamos en Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos ha sido uno de los grandes, buenas noticias. Ha superado las expectativas, inclusive hasta las más optimistas en términos de proyecciones. Y yo veo que el sector inmobiliario, que ha estado estancado los últimos 6 o 7 meses, va a tener un repunte paulatino, pero repunte al fin y al cabo en los próximos meses, que va a tener que ver con la paulatina recuperación también que ha habido en el empleo en Estados Unidos, que ha sorprendido positivamente, como te digo, en los últimos meses. China está por verse. Yo no creo en un aterrizaje forzoso de China, más bien creo en un aterrizaje suave. China está mediando o arbitrando las medidas que se requiere un poco para que la economía empiece a crecer probablemente hacia el segundo o tercer trimestre. Pero hay una desaceleración. Hay una aceleración, sí, pero estamos hablando de que China va a crecer al 8,5% sí o sí este año. Yo no veo ahí grandes problemas. Donde sí veo noticias positivas en el caso de Estados Unidos, donde el consenso de mercado era que la economía iba a crecer al 2%, y la verdad que todo apunta a que va a crecer al 2,5% y más. Pero ¿cuál sería el efecto en estos dos países, el efecto europeo? Lo que pasa es que, a ver, Alemania no va a dejar de crecer, y va a crecer sanamente. Yo creo que vamos a tener un crecimiento muy negativo en el último trimestre, vamos a tener un crecimiento negativo en el primer trimestre, probablemente en el segundo trimestre. Pero hay que diferenciar en el caso de Europa cuáles son los países que van a crecer en forma baja y aquellos países que no van a crecer, ¿no es cierto? Y van a decrecer en la europeriferia europea. Digamos, hay que rescatar Alemania,
Francia con un crecimiento muy bajo, España con crecimiento negativo, Italia probablemente un crecimiento negativo, pero creciendo bastante bien hacia fines de este año, perdón, y Grecia, Portugal, que van a tener un crecimiento negativo este año y probablemente el próximo. Manuel, para terminar, no sé si querés decir. No, lo que pasa es que yo creo que va a tener un impacto, pero la verdad es que la recuperación de Estados Unidos estaría y por la gracia sobre ese impacto. es que es mucho más interna que externa, y eso es lo bueno. O sea, correría con colores propios, lo cual, por supuesto, compensaría la situación. Es un término muy hípico, pero sí, correría con colores propios. Manuel, te llevo a nuestras fronteras. También el efecto que estamos teniendo aquí en Chile ante esta situación. El año pasado, por supuesto, no fue un buen año para la bolsa local, tampoco lo fue para la gran avalancha de entrada de compañías al mercado de renta variable. Al principio de año, me recuerdo yo, hablábamos de 13 nuevas empresas que estarían transando sus acciones. Finalmente se reducieron alrededor de 3, 4, justamente por los vaivenes de los mercados. Se proyecta que este año podría haber algo más de empuje. ¿Tú lo ves también así? Sí, yo creo que sí. A ver, el año pasado fue un año pésimo para la bolsa, y no solamente para la bolsa chilena, para la bolsa de todo el mundo, salvo contadas excepciones. En el caso de Chile hubo un ajuste bastante significativo en precio-utilidad, lo cual, ¿no es cierto?, hace repensar a los emisores si es el momento adecuado para salir. Yo creo que este año van a haber más emisiones, yo creo que este año va a ser un buen año para la bolsa, de hecho ya lo está haciendo. Nuestros pronósticos son de que el IPSA, que hoy día está en 4.500 aproximadamente, termine el año en 4.008, 4.009, dependiendo mucho de lo que pasa afuera. No hay que olvidarse de esto, que este mejor resultado de Estados Unidos es especialmente bueno para Chile, claro, que es un país muy exportador. Chile y México, te diría yo, son los grandes beneficiados con esta sorpresa americana. Y si contamos con que China va a andar dentro de lo que se espera, eso es muy buena noticia también para Chile, porque Chile es un país netamente exportador y de hecho el mercado, de todo punto de vista, no de los analistas, sino que el mercado propiamente tal está anticipando una mejoría en China. Es cosa de ver lo que ha pasado con el precio de los commodities, es cosa de ver lo que ha pasado con el precio de las empresas que producen commodities, no solamente a nivel chileno, sino que a nivel mundial. O sea, llevando también al plano macroeconómico, ¿podríamos ser bastante más optimistas de lo que se está haciendo actualmente? Yo creo que sí, yo creo que la economía chilena va a crecer más de lo que mucho el consenso de mercado esperaba, que era alrededor de 4%, yo creo que va a crecer más cerca del 4,5 que del 4%. Vamos a tener un pequeño problema de inflación, bastante importado, por así decirlo, pero también con alguna componente local que es producto de lo estrecho que está el mercado laboral, en las propias palabras del informe del Banco Central, y con los salarios creciendo al 6,1, 6,2%, vamos a tener un pequeño problema de inflación este año. Le va a costar al Banco Central bajar la inflación de 4%. Por eso yo creo que además que el Banco Central no va a volver a bajar la tasa. ¿No debería volver? Yo creo que no. ¿Por qué no están dadas las condiciones? Porque la verdad que si la economía está creciendo al 4, 4,5 ya, y estamos viendo, digamos, de que a nivel de precio, el precio más importante que son los salarios, están muy reticentes a bajar del umbral del 6, yo no veo por dónde el Banco Central debiese bajar la tasa, digamos, de política monetaria. Si tasas de política monetaria del 5, donde estoy hoy día, es un poquito restrictiva, pero la realidad chilena tampoco es que estamos ante un escenario muy malo. La verdad que crecer al 4,5% es bastante bueno. Bastante bueno. Bueno, Manuel, entonces a ser más optimistas y estar muy atentos, por supuesto, a lo que vaya sucediendo afuera, pero con una mirada bastante más potente en Estados Unidos y China. Más realista, eso sí. Más realista. Sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, que estén muy bien. Y a ustedes nos encontramos en un nuevo análisis y un nuevo balance de lo que está sucediendo en DFTV.